estamos descubriendo una ruta nueva en la cual vamos poco a poco para que esta señorita de aquí no se marque una escapada o se pierda. Así que vais a ver las cosas que solemos hacer cuando descubrimos una ruta nueva, los pasos que seguimos para conseguir ir con las cookies sueltas por esta nueva ruta. Así que si te interesa el tema, quédate. Muy buenas y bienvenidos a un vídeo más de Chuchos Selectos. Mientras que esperamos que Nuria compre algunas cositas, os cuento. La adaptación a una nueva ruta puede ser un proceso bastante lento. Toda aquella persona que tenga otro tipo de perro que no sea un podenco puede decir, pues vaya tontería, yo descubro un sitio nuevo que me guste, suelto a mi perro, le quito la correa y ya está. Pero los que tenemos podenco, al menos la mayoría de nosotros, no puede ser así. Entonces, lo primero que hay que hacer, lo primero que estamos haciendo nosotros, o que vamos a hacer ahora, es cansarlas. Para cansarlas vamos a ir primero a una ruta que ellas ya conocen, para que foguen, para que Rumba esté sin correa, que haga la cabra, que haga lo que quiera hacer y se relaje. Y luego a la tarde vamos a este lugar nuevo. Si vamos del tirón a la ruta nueva, vamos a ir con nuestro perro amarrado, el perro va a estar muy cargado de energía, va a estar entusiasmado con los olores nuevos, con el lugar nuevo, y posiblemente no podamos hacerlo bien. Pues, ¿por qué? Pues porque la vas a soltar o vas a empezar a practicar ciertas cosas y el perro va a estar pendiente, como es normal, a los nuevos olores y al nuevo lugar. Así que vamos a descargar su energía. Parece mentira que con unas perras de 11 años todavía estén como si fueran perros de 2, 3, 4 años. Tienen todavía una energía que flipas. Las chuches nuevas. Es que me la comería yo, ¿eh? Que huelen de bien. Están súper buenas. Ahí las cookies, Media. Uy, qué rica. Qué rica. Enseña. Son nuggets. Nuggets. Están que te caga, vamos, a ver. ¿Dónde vamos, Rumba?
Bueno, vamos de paseo al sitio nuevo, ¿no? ¿Runri? ¿Rumbita? Vamos a coger espárragos para este no. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Vamos de paseo? No. ¿Vamos de paseo? A buscar la cena. Vamos a buscar la cena, sí. Nuria dice que vamos a ir a buscar la cena porque esta ruta nueva a la que vamos ahora está inundada de espárragos. Y ya que vamos a explorar y a que la Cookie conozca un sitio nuevo, pues de paso cogemos unos pocos de espárragos para la cena. Lo primero que nosotros hacemos es pasear una y otra vez por la misma ruta con los perros amarrados, para que las perras vayan conociendo la ruta. En este caso, Conga va suelta, porque Conga no hace nada, no se va a no ser que Rumba se vaya. Lo hacemos unas 4 o 5 veces o las veces que sean necesarias. Y cuando vemos que las perras se han relajado un poco, soltamos a Rumba, pero con la correa arrastrando. De esta forma, Rumba se puede mover, se puede alejar del punto en el que estamos nosotros, puede explorar, pero en realidad ella tiene una sensación de falsa libertad, porque al no quitarle la correa, el peso de la misma correa le crea ese efecto. En este caso utilizamos una correa que sea un poco más larga de lo habitual. Mientras más larga sea, más longitud de reacción tendremos nosotros. Si vemos que la perra en cualquier momento se le empieza a ir la olla, pues no tienes más que acercarte y pisar la correa para evitar una posible escapada. Se te ven las intenciones, tampoco te pase. Si empleas una correa excesivamente larga, las posibilidades de que tu perro se quede enganchado con algún matorral aumentan considerablemente. Como la ruta es nueva, pues como esta mañana sí que llevamos chuches, ¿vale? También un poco como refuerzo. Como la veis ahora mismo, y ahí viene Conky, cuando saca las chuches, pues digamos que es como un poco refuerzo. Habíamos dejado ya de utilizar chuches. Cuando haces pop, Ya no hay stop. Cuando haces pop, ya no hay stop. Habíamos dejado ya de utilizar chuches, pero ahora que estamos practicando cosas nuevas para que no se aburran ellas y no nos aburramos nosotros, pues volvemos a traer alguna que otra chuche. Hay que estar especialmente atento, no perder a tu perro de vista en ningún momento, por si tu perro se queda enganchado en algún lugar y luego no puede volver. Esto es muy importante. pero esta zona es toda de matorral, entonces es difícil que se enganche en un punto en el que no puedas verla. Esto es lo que hay que tener cuidado cuando hacemos esta práctica. ¿Veis? Se queda enganchada y hay que estar pendiente, muy pendiente. Siempre mirar para qué lado va, por si no vuelve a aparecer, y a buscarla porque puede ser que esté enganchada. Con esta práctica tienes que ser un poco la sombra de tu perro, estar lo más cerca que puedas de él. En el caso que veas que empieza a excitarse, como he dicho antes, pisas la correa, coges la correa con la mano y sigues paseando, pero con tu perro amarrado. Cuando se relaje, cuando veas que su intensidad disminuye, vuelves a soltar la correa. También tienes que escucharte un poco. Si tú durante el paseo no te notas seguro o segura 100%, pues solo tienes que agacharte a coger la correa y seguir paseando con tu perro amarrado. Cuando tú te sientas más seguro o segura, vuelves a soltar la correa. De este modo, tu perro no va a tener una sensación de castigo. Y me explico. Si tu perro va suelto al 100% y tú lo amarras justamente cuando está oliendo un rastro, tu perro va a decir: ¡qué cabrón! Me ha cortado el rollo en el mejor momento. Y se lo va a tomar como un castigo. Pero de esta forma no, porque tu perro nunca va a tener esa sensación de libertad absoluta. Como cada ruta nueva, hay que identificar si a lo largo de la ruta hay algo que le puede interesar a nuestros podencos. ¿Y qué es
eso que le puede interesar a nuestros podencos? Pues la presencia de otros animales, como conejos o cualquier otro animal, ¿no? Hay que estar bien pendiente de las señales que te van marcando tus perros y identificar esas zonas. ¿Para qué? Pues para que cuando vuelvas a pasar en el futuro, la tengas bien controlada en esa zona. La amarres, la cojas, para evitar futuras escapadas. ¡Vamos! Como veis, mientras que Rumba hace la cabra, Conga se mantiene aquí con nosotros. Por eso ella va suelta totalmente y ella va con la cadena, con la correa colgando. Muy bien, Rumba. Muy bien. Aquí, en esta zona, las cookies pierden un poco el sentido, porque como hay un bebedero artificial, los animales vienen aquí a beber y aquí hay más olor. Como que pierden un poco el rumbo. Aquí lo que pasa es que donde está este bebedero, a continuación, si siguieras siguiendo el surco de este arroyo, da justamente a la zona del bosque, que no sé si, bueno, si lo conocéis. El Sí, bosque del lo hemos grabado alguna vez en verano, sí. Claro, pero justamente da a la zona del bosque del Chaparral, que ya sabéis que es una zona que estamos intentando protegerla, pero es una zona donde hay muchos animales. Y claro, creemos que aquí hay un paso de animales porque es justamente donde ellas se sienten como más nerviosas porque huelen más rastros de animales. Además, aquí está la prueba, que hay muchas pisadas de animales distintos. Entonces, claro, aquí es una zona caliente. Huellas de todos los tamaños. Sí, entonces para ella es un punto crítico y es donde hay que tener especial cuidado. De todas formas, hoy también es verdad que las veo más tranquilas, porque creo que el hecho de haberlas traído 3 veces ya de esta forma ha hecho que ya estén como más habituadas a esto, ya no lo vean algo como novedad, porque hoy, mientras te lo estaba enseñando a ti, ya no están tan nerviosas como estaban antes. Se trata de un proceso que va progresivamente. Primero, paseas con tu perro amarrado para que tú y tu perro conozcáis dicha ruta. Segundo, paseas con tu perro con la correa arrastrando, pero lo coges la correa cada vez que veas que tu perro pierde un poco el norte o si tú no te sientes seguro o segura. Y por último, cuando veas que tu perro pasea calmadamente durante toda la ruta, puedes aventurarte a pasear sin correa totalmente. ¿No? Viene una borrasca en camino, pero aquí estamos buscando espárragos con esta ventolera y se nos hace... Yo creo que por ese camino, por ahí creo yo que se puede. Conga, vamos, por aquí. Venga, va. Por ahí, ¿no? Vamos, expedición. Venga, valiente. La rumba está diciendo que es chuli.
Se vienen a buscar conejo con nosotras. Venga, pasa ya, no te quedes ahí, Rumba. No te quedes ahí, venga. Estaba evitando que se pinchara. Venga, pasa, pasa.